Muy bien, vamos a empezar. Ya se están uniendo más emprendedores. Quiero darle la bienvenida a Julio Pineda. Creo que ya muchos hemos visto su contenido y lo mucho que él nos ha ayudado en su página desde cero. Entonces, eh, Julio, bienvenido a la zona emprendedora, a Zona Emprende. Y este es un conversatorio. Vamos a conversar un poco acá. Bienvenido, Julio. Muy buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por la invitación y contento de poder conversar con vos y con las personas que se están uniendo sobre este tema que es sumamente importante. No solo o sea, yo digo, no solo la salud nos vino a afectar el coronavirus, sino que nuestro bolsillo también y el bolsillo de nuestros emprendimientos. Entonces, creo que las finanzas en estos tiempos de coronavirus juegan un papel fundamental y pues hoy en día vamos a estar platicando un poco de qué podemos ir haciendo para ir mejorando nuestra situación financiera y también podemos irnos preparando para cuando volvamos a esta nueva normalidad que vamos a tener hoy en día. Sí, definitivamente, y es que las finanzas es un golpe, en un ámbito es un golpe porque de repente no hemos vivido una crisis tan extensa o tan extendida como la que estamos viviendo actualmente, que tenemos que entender, como Julio lo decía, que trae repercusiones muy fuertes a la economía del hogar, a la economía de los negocios, a la economía de los emprendimientos, en todos los aspectos, ¿verdad? Julio, ¿cuál crees vos que ha sido o que es el factor que está afectando ahorita, actualmente, en este momento de crisis en la economía de las personas? Mira, definitivamente lo primero que ha sido es que nunca le pusimos la atención debida a nuestras finanzas, ni a las finanzas de nuestro negocio. Siempre tratábamos de vivir, o sea, sí vivimos una situación en la que vivimos el día a día muchos de nosotros, pero aún así creo que siempre hay oportunidad para poder ser precavidos, para poder pensar un poquito más allá de lo que de lo que pueda suceder. Entonces, por ejemplo, nosotros llevamos más de 3 años hablándoles acerca de crear un fondo de emergencia tanto para tanto para sus negocios como para su vida personal, porque no porque dijéramos como no va a suceder algo, un virus va a venir, no, nada que ver, sino que en el día a día podemos irnos dando cuenta de que van sucediendo imprevistos que hacen que nuestro presupuesto o que la cantidad de dinero que tengamos no nos ajuste. Y esto es debido a que como no somos precavidos, entonces viene una emergencia o viene un imprevisto, me enfermo, se me arruinan las llantas del carro, qué tal si yo tengo empleados en mi negocio y uno de ellos se cae y es un accidente laboral y yo tengo que cubrir eso, o lo tenemos que despedir y eh, tenemos que pagarles prestaciones. Entonces, ¿de dónde voy a estar sacando toda esa cantidad de dinero para todos estos imprevistos que van surgiendo? Entonces, nunca nos preparamos para cualquier eventualidad que pueda ir surgiendo. Entonces creo que el principal factor es que no le pusimos atención debida a nuestras finanzas y pues lamentablemente el coronavirus vino a relucir muchas de las falencias que podamos ir teniendo, no solo en nuestra vida personal, sino que en los negocios, sino que también en el país, la economía de todo el mundo. Entonces creo que nos va a dejar como una lección de que las finanzas son importantes y pues nosotros precisamente por eso hemos seguido hablando de finanzas todos estos años, para decirle a la gente pongan atención a sus finanzas, y nosotros nos especializamos en poder decirlas de una forma sencilla, de una forma comestible, por así decirlo. Entonces, qué mejor que la situación en la que estamos para poder decir, ok, un hasta aquí en mis finanzas, en las finanzas de mi emprendimiento, ahora voy a empezar otra vez desde cero para adelante. Sí, y es importante mencionar algo bien, bien importante, y es que a veces nosotros no medimos o no llevamos control financiero en nuestras casas y mucho menos en nuestros emprendimientos, que es donde sí va en nuestros hogares y en nuestras empresas tenemos que llevar obligadamente un control financiero. Pero en la empresa como que es obligatorio, ¿no? Pero en nuestra casa, en nuestra vida personal, como no es muy obligatorio, sentimos nosotros, y también tomamos, se puede decir como excusa o pretexto, de decir, no, es que yo no soy contador, es que yo no sé nada de finanzas, entonces me cuesta manejar mis finanzas. Y vos mencionabas algo bien importante.
desde cero es una empresa que se ha dedicado, es una organización que se ha dedicado a podernos enseñar de manera práctica y de manera sencilla y fácil cómo manejar nuestras finanzas. Y en sentido bien así, bien, como se puede decir, no sé, bien empírico es, bueno, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, esto es lo que me queda, ¿no? ¿Cuál es la forma más sencilla o más eficaz de poder manejar las finanzas, Julio? No, y prácticamente vos lo dijiste. Muchas veces nosotros nos cerramos en que no sabemos de números, no estudiamos, como dijiste, contabilidad, finanzas, pero en realidad todos manejamos dinero. Desde el momento en el que usted va a comprar algo a la pulpería, va al supermercado, hace una transacción, vende algo, recibe dinero, ahí está usando usted finanzas. Entonces, y si nos ponemos a pensar, simplemente es sumar y restar. Yo digo, las finanzas son dos palancas, una palanca de ingresos y una palanca de gastos. Entonces, usted quiere mejorar su vida financiera, ok, entonces veamos, ¿qué pasa si yo reduzco la palanca o muevo la palanca de los gastos un poco? Entonces, yo ahí puedo ir teniendo estabilidad. O, ¿qué pasa si yo aumento mis ingresos? O simplemente sumar y restar. Así de sencillo pueden llegar a ser nuestras finanzas. Lo que pasa es que nos complicamos debido a que existe un tercer factor que es el que realmente toma las decisiones financieras en nuestra vida, y es el factor emocional. Entonces, los estudios han mostrado de que entre el 80 y el 90% de nuestras decisiones financieras son en base a nuestras emociones. Entonces, si nosotros nos sentimos tristes, pues gastamos más. Si nos sentimos alegres, gastamos más. Entonces, debido a esto es que nuestras finanzas se ven realmente bien estrechas con nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde entramos nosotros. Llevar esas emociones a tal vez a una parte racional, que es sentarnos y decir, ok, ¿cuáles son mis números? Hacer un presupuesto, tanto de nuestro negocio como de nuestra vida personal, llevar bien las cuentas. Y pues hoy de esas formas sencillas que podemos ir viendo nuestras finanzas, más adelante vamos a estar practicando un poco de los créditos. Muchos de nosotros como emprendedores vamos a necesitar créditos y, por ejemplo, yo no estoy peleado con los créditos. El problema es que tenemos que entender que hay deuda buena y deuda mala. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, sacar un préstamo, saber que la emoción que me lleva de como, sí, voy a pedir 50,000 lempiras para poner mi negocio y voy a vender esto y me voy a hacer rico, o voy a vender bastante, o esta idea va a funcionar. Entonces, ahí es donde nuestras emociones, que es lo que les estaba diciendo, son las que están tomando la decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que llevar a la racionalidad cada una de estas emociones, y lo mejor es haciendo un análisis. Entonces, yo hoy les voy a mostrar un pequeñísimo análisis súper sencillo de si me conviene o no sacar un préstamo, porque eso es algo muy importante que ahorita los emprendedores, bueno, hemos visto en las noticias que se fomentó, que se hizo un fondo de garantía. Entonces esto le va a dar apertura a las pequeñas y medianas empresas a poder solicitar un préstamo. Entonces, pero solo porque esté ahí un fondo no quiere decir que me va a funcionar a mí, o eso es mi solución. Si no hacemos un análisis previo, de nada va a servir. Entonces vamos a estar platicando un poquito de eso. Quería comentarles ahorita, ya que empezamos la conversación, Juan, que primero tenemos que saber nosotros en dónde estamos parados. Y ese es uno de los errores principales en los que nos vemos envueltos hoy en día, debido a que simplemente decimos, no, mis finanzas no están bien. Ok, pero ¿qué tan mal están? ¿Cuál es el camino que vas a seguir? Entonces es eso lo que tenemos que poner ojo para poder ir mejorándolo y poder tener un hacia dónde voy a ir. Y viene a repercutir en cuánta cantidad de dinero yo puedo solicitar de préstamo. Entonces, ¿a dónde estoy parado? Significa ver cuánto dinero me va a ingresar, si me está ingresando, si no me está ingresando dinero, cómo puedo generar nuevos ingresos, cuánto dinero ya hay ahorita en mis cuentas bancarias,
para saber cuánto dinero y cuánto me va a durar ese dinero que está en mis cuentas. Luego viene la parte de cuáles son mis gastos. Todos sabemos que tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, comida. Bueno, ahorita no podemos pagar, no gastamos mucho en transporte, pero cuando gastamos en transporte, si tenemos hijos, si tenemos negocios en la materia prima del negocio, sabemos que tenemos que gastar en esas cosas, pero muchas veces no sabemos cuánto tenemos que gastar de eso. Entonces es ahí donde primero, para cualquier cosa, a mí muchas personas me llegan y me dicen, estoy mal financieramente o las finanzas de mi negocio, pero yo no te puedo ayudar si yo no sé en dónde estás parado. No sé cuántos son tus ingresos, no sé cuántos son tus gastos. Si yo no lo sé y vos no lo sabes, no podemos ir a ningún lado. Y hay una parte importante en las finanzas que se llama no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, si nosotros solo pongamos un poquito analizar esta frase, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Ok, entonces queremos mejorar nuestras finanzas, pero ¿cómo las voy a medir? No tengo un punto de partida porque no sé en qué estoy gastando, no sé cuánto me está quedando de ingresos, si me está quedando, o cuánto estoy excediendo mis ingresos, cuánto exceden mis gastos de mis ingresos. Entonces no podemos mejorar eso porque no sabemos ni siquiera la primera parte. Entonces por eso es la importancia. Y en cuanto a las finanzas de nuestros negocios es exactamente igual. Pónganle que nuestras finanzas personales muchas veces es un reflejo de nuestras finanzas empresariales. O más bien al revés, nuestras finanzas empresariales son un reflejo de nuestras finanzas personales. Entonces, si a veces nuestro negocio le va mal, revisemos nuestras finanzas porque probablemente nuestro comportamiento, como les decía, las emociones nos están llevando a gastar de más muchas veces o a gastar descontroladamente. Entonces, revisemos nuestras finanzas personales para poder mejorar nuestras finanzas de nuestros negocios. Totalmente, y es que tenemos que, si antes no lo hacíamos, separar las finanzas personales de las finanzas de nuestros negocios. Eso es un tema ahorita, Julio, que yo creo que es un poco complicado para todos los emprendedores, en su mayoría, por ejemplo, porque estamos hablando de que, bueno, estamos en temporada de crisis y ahorita todo lo que entra para el negocio, pues no es para el negocio, sino que tiene que ser para surgir de repente necesidades financieras personales. ¿Cómo podemos, ahorita que estamos en crisis, hacer esa separación de finanzas, Julio? Lo que decís es muy importante, porque esto lo tuvimos que haber hecho desde antes. Como bien lo dijiste, este tema de separar nuestras finanzas de los negocios es algo que se debe hacer, y si no se está haciendo, se debe empezar a hacer. ¿Cómo lo vamos a empezar a hacer ahorita que estando en tiempos de crisis? Primero, tenemos que saber los gastos mínimos de la empresa. Aquellas cosas que ustedes saben que sí o sí el negocio tiene que pagar para poder subsistir. Sobre todo si estamos vendiendo que sea un poquito, pero ese poquito es lo que nos está manteniendo como persona, en nuestra vida personal. Entonces, para no comernos nuestro negocio, ahorita en tiempos de crisis, primero tenemos que ver esos gastos de supervivencia del negocio. Si estamos vendiendo alimentos, que es lo más común que ahorita se está haciendo, entonces es, ok, ¿cuánto yo necesito de comida para vender? ¿Qué cantidad de dinero es como mi inversión, por así decirlo, para poder dar esa cantidad, para poder vender eso? Y separar esa cantidad de dinero en una cuenta bancaria totalmente aparte. El control se logra de una manera más efectiva cuando separamos las cuentas. Entonces, si ustedes ahorita en una sola cuenta bancaria tenían todo, entonces es momento de separarlo. Ahorita pues es difícil ir a los bancos, pero entonces llamemos a las agencias para ver si nos pueden abrir. Creo que vi la FICE estaba permitiendo abrir cuentas bancarias en línea sin necesidad de ir a los bancos. Entonces, así como este tipo de necesidades van a ir surgiendo poco a poco y los bancos se van a ir adaptando, entonces nosotros debemos irnos preparando para eso. Entonces, buscamos las medidas para poder ir abriendo estas cuentas y poder empezar a separar lo que es del negocio y lo que es de la empresa. Y como te digo, lo principal sería ver cuáles son esos gastos de supervivencia, porque si ustedes empiezan a comer el dinero del negocio, no va a haber negocio en el futuro. Y luego
pues ser razonables con nosotros mismos y hacer lo mismo. ¿Cuáles son mis gastos de supervivencia personales? Aquellas cosas mínimas con las que yo tengo que vivir. Y a partir, ese es un punto de partida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no nos ajusta? Que puede ser el caso de muchos emprendedores. No nos ajusta. Entonces ahí viene a tener que hacer otro tipo de medidas. Podemos, generar nuevos ingresos o solicitar un crédito para empresas. Entonces, si querés, ahorita podemos ir introduciendo lo que decía de los créditos. ¿Qué pasa con generar nuevos ingresos? Pensar en, no me ajusta de lo que yo estoy vendiendo, porque ya saqué mis gastos mínimos y esto es con lo que mínimo puedo vivir, pero no es suficiente. Necesito más dinero, Entonces vamos a generar nuevos ingresos. Buscamos dentro de nuestras habilidades, nos unimos con otros emprendedores. ¿Qué tal que si la vecina o vemos oportunidades alrededor de nuestra colonia? La vecina o los vecinos necesitan algo en específico que yo identifiqué, entonces, puedo yo cubrirle esa necesidad a través de un producto o un servicio. Entonces, esa es la primera parte de generar ingresos. Ahora, ¿qué pasa si para generar esos ingresos, pues necesito todavía dinero para poder sobrevivir? Entonces, podríamos optar a poder solicitar un préstamo. Entonces, aquí les voy a compartir yo, no sé si me puedes dar acceso a compartir pantalla. Ahorita. Ya puedes compartir. Les voy a compartir un mini análisis que yo hago, que hice. Miren. ¿Qué pasa? Cuando les decía, necesitamos nuevos ingresos para mi emprendimiento. Supongamos, aquí lo hice de forma sencilla. En el primer escenario donde dice inversión de fondos propios, supongamos que tenemos el dinero para poder invertir en esta nueva idea de negocio o para poder subsistir en nuestro emprendimiento y queremos hacer uso de la ayuda, por así decirlo, del gobierno al crear ese fondo de garantía y que así podamos solicitar nuevos préstamos. Tenemos que hacer un análisis. Primero, suponiendo que yo tengo el dinero, entonces el costo de la inversión, que es cuánto yo necesito para poder vender esta idea de negocio. Necesito 100. Lo dejamos así en números redondos para poder que sea más fácil de entender. 100 lempiras, pónganle. Entonces, yo lo vendo a 120. Mi ganancia es 20 lempiras. ¿Cómo sé yo cuánto es mi retorno de inversión? Simplemente ustedes tienen que dividir la ganancia entre lo que ustedes están invirtiendo, los 100 lempiras. Entonces son los 20 entre 100, 20%. Quiere decir que yo le estoy ganando un 20% a este negocio. Si yo pusiera el 100% de mis fondos propios. Viene el segundo escenario. Quiero apalancarme de los bancos. Muchas veces escuchamos como tenés que trabajar con dinero ajeno, eso es lo más efectivo. Como emprendedores tenés que pedir préstamo para poder crecer. Sí, puede ser muy cierto, pero aquí viene la parte en que tenemos que entender, uno, qué es deuda buena y qué es deuda mala. Entonces, deuda buena sería todas aquellas cosas que ustedes van a adquirir y que les va a generar dinero a cambio. Por ejemplo, si ustedes son fotógrafos y van a conseguir una cámara y pues la cámara va a ser objeto, sacan un préstamo para comprar la cámara va a ser objeto para poder ustedes generar dinero. Eso es deuda buena. Necesitan una computadora, necesitan una máquina en específico para que su trabajo funcione, que esa máquina va a servir para poder generar más dinero. Entonces, eso es una deuda mala, deuda buena. ¿Qué es deuda mala? Que es donde nos vemos afectados. Toda deuda de consumo, para empezar, es deuda mala. Como emprendedores, ¿qué deuda podría ser mala? El hecho de simplemente sacar un préstamo para cubrir un gasto, no para cubrir un costo, por ejemplo. Algo que me va a generar más dinero. Entonces, si ustedes sacan un préstamo para
pagar salarios administrativos, por ejemplo. Sería una deuda mala. O es que mi negocio va a quebrar, entonces necesito yo sacar un préstamo para poder pagar todos los préstamos que debo. Pero eso no te está generando más dinero, simplemente estás saliendo de una deuda, pero te estás endeudando con otra. Entonces tenemos que pensar bien qué es una deuda buena y qué es una deuda mala. Por ejemplo, los automóviles. Nos encanta llamarle a los carros una inversión. Entonces, si sacamos un préstamo para sacar un carro, ese carro es para uso propio, o si es para uso de la empresa, pero no nos está generando dinero el carro, es un gasto. Entonces, no podríamos sacarle un retorno de inversión porque no nos está generando nada de dinero. Entonces, pónganse a pensar siempre si lo que ustedes están invirtiendo va a ser un gasto o una inversión. Y háganse una pregunta. Este préstamo que yo voy a sacar, ¿me va a ayudar para generar más dinero? Si la respuesta es sí, ok, adelante. Sí les va a poder ayudar como apalancamiento en su negocio. Pero si van a utilizar este préstamo o esta ayuda del gobierno para cubrir simplemente gastos, va a ser como un alivio temporal lo que ustedes están haciendo, porque al final, un alivio temporal, le digo que les van a dar un préstamo ahorita para cubrir los meses de mayo, junio, julio posiblemente, pero en agosto ya no van a tener dinero porque ese dinero, ese préstamo no les sirvió para generar más dinero, simplemente se les sirvió para cubrir un gasto. Entonces, supongamos que ustedes van a solicitar un préstamo para una deuda buena. Entonces, los mismos 100 lempiras que necesitábamos, suponiendo que sus costos, ustedes ya saben cuánto necesitan en su negocio y quieren apalancarse porque no tienen los 100, solo tienen 20. Entonces necesito pedirle al banco 80. El banco les ofrece una tasa del 20%. Ustedes simplemente tienen que multiplicar. Puede ir variando el análisis, ustedes lo pueden hacer tan detallado como queramos, pero es aquí donde nosotros siempre decimos, llevemos nuestras finanzas o las finanzas de nuestro negocio a la simplicidad para que podamos tener como una visión. Entonces simplemente multiplican los 80 por el 20% y les da estos 16. 16 sería la cantidad que ustedes van a pagar de intereses por ese préstamo. Entonces, suponiendo que vamos a vender el producto a 120, porque eso es lo que habíamos estimado, entonces restamos, de los 120 le restamos los intereses que íbamos a pagar, le restamos lo que nosotros invertimos y le restamos lo que puso el préstamo. Entonces, nuestra ganancia solo fueron 4 lempiras, por así decirlo. Entonces, ¿cuál fue mi retorno de inversión? Hacemos el mismo análisis del anterior. La ganancia entre lo que yo puse, que puse 20, porque es de la inversión que yo hice con mis fondos propios. Entonces, un 20%. Resultó que fuera exactamente lo mismo que si yo hubiera puesto el 100%. Pero ojo, aquí no estamos viendo de que ese 20% puede ser igual, pero mi riesgo es menor, porque yo solo estoy gastando el 20% y el banco está pagando el 80%. Entonces es aquí donde el apalancamiento se vuelve una opción, pero una opción analizada, no simplemente es decir, no voy a pedir 80 y como les dije, pongo 120, pero ¿sabes si 120 es tu número ideal? ¿Qué tal que hubieran dicho 115? Imagínense, con 115 yo ya tengo negativo 20, pero ¿qué es lo que pasa? Solo nos ponemos a pensar en que yo puse 20, el banco puso 80, entonces mi inversión es 100, lo vendo 115, súper, le estoy ganando 15, pero se nos olvidó que teníamos que pagar intereses. Entonces al final este apalancamiento que supusimos nosotros que no iba a funcionar porque, como dicen, sacar préstamos es algo bueno para mi negocio, como no hicimos el análisis, entonces nos vemos afectados. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí les vengo a poner un tercer escenario. ¿Qué sucedería? Lo voy a dejar como lo había dejado al inicio. Los mismos 80, los mismos 20, pero a una tasa más alta. Si ustedes, como ustedes bien saben, como emprendedores muchas veces
no nos quieren prestar dinero o si nos prestan dinero es a unas tasas súper altas. Entonces, hagamos el análisis. Si me prestan más caro el banco porque soy emprendedor, entonces voy a estar pagando de intereses 20 y yo lo estoy vendiendo 120, no tengo nada de ganancias. ¿Cuál es mi retorno? Cero. Entonces, ¿de qué me está sirviendo sacar este préstamo si yo no estoy teniendo ganancias? Entonces, es aquí donde viene la importancia de hacer estos análisis súper sencillos en nuestro negocio para poder identificar si un crédito me puede funcionar o no a mí. Imagínense si es 30%, que a veces hasta 30% nos prestan los bancos. Entonces, estoy en negativo. Entonces, aquí donde nuestro negocio se vuelve no viable. Entonces, ¿qué cosas tenemos que poner atención al momento de solicitar un préstamo? Si ustedes quisieran hacer uso de ese fondo de garantía. Uno, saber cuánto necesitan. Cuánto necesitan va a ser en base a sus costos. Cuántos es los costos que ustedes tienen que poner para poder llevar el negocio andando. A partir de ahí ven cuánto tienen de dinero y cuánto necesitarían pedir. Punto 2 sería la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que me están dando? Sí, el fondo de garantía me va a ayudar a que las tasas de interés sean más accesibles. Porque el riesgo, ojo, aquí les voy a explicar una parte de lo de las tasas de interés. Los bancos no quiere decir que sean malos con los emprendedores y que no nos quieran prestar dinero. El problema es que ellos se manejan a través de riesgos. Entonces, como nosotros no tenemos un respaldo financiero, o sea, somos emprendedores, no tenemos tanto dinero, no tenemos como algo de garantía, no tenemos una casa que dar en garantía, no tenemos tal vez un carro que dar en garantía, entonces por eso el riesgo de ellos lo va a cubrir la tasa de interés. Entonces, cuando ellos dan una tasa de interés alta, es porque quieren recuperar lo que te prestaron más rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el fondo de garantía? Es decirle al banco, ok, préstale más barato, que el riesgo de que no te paguen o de recuperar tu dinero más rápido, yo voy a asumir una parte. Entonces, por eso ellos crean ese fondo. Entonces, si el banco, si vos pedís 80, por ejemplo, y del riesgo quieren bajarlo, entonces de ese fondo agarran 20 para tu préstamo. Entonces, es por eso que pueden reducir las tasas de interés. Así es como va a funcionar. Pero, ojo, cada banco va a tomar medidas totalmente diferentes, por eso es mejor ir para ver qué es lo que nos están ofreciendo. Luego de saber la tasa, ok, sentémonos y preguntemos, si quisiéramos ver realmente, pregunten, digan, ¿cuánto van a ser el total de intereses que yo voy a estar pagando por este préstamo? Entonces les van a decir 24. Entonces es ahí donde viene el cuarto punto, o el tercero, ¿verdad? El tercer punto de lo de las tasas de interés. Luego ven a cuánto lo van a vender. Entonces decimos, ok, lo voy a vender a 120. Nos sentamos, hacemos este análisis pequeñito, vemos si vamos a tener ganancias y dividimos las ganancias entre lo que yo estoy invirtiendo con fondos propios para saber cuánto va a ser el retorno de esa inversión. Si sale negativo, entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer análisis. Uno sería solicitar tasas de interés más bajas. Si no nos quieren prestar tasas de interés más bajas, entonces podríamos aumentarle el precio. Si le aumentamos el precio, le damos 130, ya estamos en positivo. Entonces es ahí donde tenemos que ir a hacer. No hay una fórmula mágica, una fórmula mágica que yo les diga, tenés que hacer esto y poner este precio. No, tenemos que sentarnos e ir jugando. ¿Qué pasa si yo le pongo 125? Solo voy a ganar un lempira. ¿Qué pasa si le pongo 30? ¿Qué pasa si le pongo 130? Gano 6. Entonces vamos jugando hasta encontrar un número que lo veamos adecuado, viable, que digamos como sí, nos pueden pagar un 130 lempiras, hacer los estudios de mercado y todo lo que tiene que ver con marketing es muy importante también. Tal vez por la aceleración o porque tenemos que hacerlo rápido, podemos ir omitiendo ciertas cosas, pero siempre es importante asesorarnos con expertos de cada una de las áreas importantes.
Por ejemplo, aquí yo digo, hay 4 cosas importantes, creo que aquí las escribí, 4 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de crear un negocio o mejorar el negocio que tenemos. El mercado, saber los clientes, cuánto va a ser mi producción de ventas, los valores, la propuesta de valor, perdón, la estrategia, los costos, cuáles van a ser los recursos, el inventario, la infraestructura que va a tener el negocio en cuanto a los costos, la parte legal, si voy a tener socios, cuántos impuestos tengo que pagar, cuáles son las leyes que aplican los emprendedores, y también ver la cultura, cómo vamos a hacer nosotros como empresa, cómo vamos a trabajar en equipo, cuál va a ser el propósito del negocio. Todas esas ideas vienen a repercutir en esos números para poder poner un precio, para poder ver el punto de negociación, cuánto dinero voy a necesitar en base a mis costos, etc. Entonces es así de simple como ustedes pueden ir analizando para saber si un préstamo o un crédito les puede funcionar o no. Entonces, no sé si tenés alguna duda o si alguien tiene alguna duda o si quisieran platicar de algo más. Tenemos ya solo 3 minutos. Creo que lo que nos ha dado Julio es muy importante y Julio nos ha hablado de algo que ni personas expertas en finanzas nos hablan a los emprendedores, y es el saber cómo yo tengo que sacar un crédito para poder vender en mi empresa. Y bueno, estos conversatorios, para que no se pongan tristes todos, estos conversatorios los vamos a tener todos los martes y vamos a volver a invitar definitivamente a Julio nuevamente. Todos los martes vamos a tener, ¿cómo se llama? Conversatorios, y lo que mencionan, por ejemplo, acá en los chats, Juan Carlos Bonilla y Sandra, son consejos reales y acertados. Realmente que es una información muy valiosa la que nos has compartido el día de hoy, Julio. Quiero agradecerte en nombre de todos los emprendedores que están por acá. Yo sé que muchos de ellos están muy agradecidos. Perfecto, no, a la orden. Cualquier consulta que tengan, te la pueden dejar a vos o nos pueden escribir a nosotros en nuestras redes también. Correcto. Busquen Desde Cero en todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en la página web, y ahí lo van a poder ver toda la información. La grabación de esto va a estar en YouTube y va a estar en podcast también, en todos los diferentes canales de podcast, y vamos a compartir en todas las redes de Zona Emprende HN. Vamos a estar compartiendo también la grabación. Nuevamente agradecerte, Julio, nuevamente agradecer a todos los emprendedores que estuvieron con nosotros, y estén pendientes de todas las redes sociales de Zona Emprende y los grupos de Facebook y también de WhatsApp para poder ver un poco más de todos los conversatorios que estamos teniendo. Julio, muchas gracias a todos por el tiempo también de estar con nosotros, y vamos a volverte a invitar, Julio, nuevamente, y ya cuando todo esto se acabe también vamos a hacer un evento ya en presencial para que todos puedan conocerte también. Perfecto, a la orden. Entonces, muchísimas gracias por todo y estamos ahí a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el conversatorio de mañana con Eduardo Posada de UTH Avanza. Va a estar hablando de cómo podemos emprender en este tiempo de crisis. Buenas noches a todos, bendiciones, y a tomar en cuenta lo que Julio nos enseñó el día de hoy. Muchas gracias.